Bien, vamos a conversar de que es un tema de candente actualidad, así como el indulto a Fujimori. Y si nos queda algo de tiempo, hablamos de Susana con nuestros invitados, Juan Paredes Castro y Juan de la Puente, que ya están con nosotros. Señores, gracias por venir. Siempre es un gusto. Anoche el ministro Cateriano, justamente sobre el tema, ha dicho que el dinero de las multas, ¿no?, va a ser para los voluntarios del servicio militar. ¿Le baja el efecto a la controversia que se ha desatado sobre el servicio militar, Juan? Mira, yo creo que todas las cosas están en este tema de cabeza, ¿no? Yo hoy día me he permitido hacer una sugerencia en mi columna de hoy en El Comercio sobre el Recluta 18, ¿no? O sea, de la misma manera como hay una beca 18 y hay una pensión 65 como programas motivadores para reivindicar muchas cosas, reivindicar, digamos, la oportunidad de conocimiento por un lado para los jóvenes y reivindicar años de trabajo por las personas que han dedicado su vida y sin tener una pensión, digamos, para vivir, con pensión 65. ¿Por qué no crear un programa realmente motivador con Recluta 18? Que es la edad más o menos a partir de la cual se puede servir. Tomado del mismo esquema de beca 18, digamos. Pero claro, pero de tal suerte que el servicio militar sea una opción a elegir. Y una experiencia enriquecedora. Claro, supongo, o sea, ¿no? yo tengo que elegir entre esto y aquello, ¿no? Claro. Puedo ir al servicio militar a enriquecer mi vida y a pasar por una experiencia que puede ser valiosa para mí en el campo de la defensa, que no es un campo cualquiera. Pero esto es ir en marcha atrás hacia épocas muy pobres en concepto y en prácticas de un servicio militar realmente efectivo, ¿no? Esto sumado, Juan, a las declaraciones de un ministro, de un viceministro, en un sentido, en otro, que dejan muchos flancos abiertos para el gobierno, una vez más, ¿no?, en otro tema. El gobierno parece no pasar la prueba, digamos, de enfrentar asuntos controversiales en la escena pública, ¿no? Sí, porque quizás debió producirse un debate antes del anuncio. Y claro, hay de saludar que el debate en estos 10 días está llevando a conclusiones muy interesantes. La primera es que, evidentemente, las Fuerzas Armadas tienen un problema de reclutamiento. Ahí no hay ninguna discusión. Y segundo, que quizás la salida está por el lado de ser más atractivo el servicio y no convertirlo en un castigo. Entonces, digamos que este debate debió producirse antes, un debate nacional, se está produciendo ahora, pero creo que ya la discusión no se sitúa en términos de servicio militar obligatorio, sí o no, sino cuánto debe hacer o qué debe hacer el Estado para que ese servicio sea atractivo. Se habla, por ejemplo, para empezar, de la retribución. En Argentina son $400, en el Perú está, me parece que entre 300 y 350 soles. Ahí eso, ¿no? Yo creo que si es que se le entregara un estipendio o una retribución mayor, sería más atractivo. Acá hemos dicho el sueldo mínimo. Hay países donde el servicio es muy atractivo porque incluso esto incluye puntajes en ingreso a universidades, claro. De modo que esto no se convierte en un castigo. Digamos, en una parte hemos avanzado, en que el Perú tome conciencia que hay un problema de reclutamiento. Y en segundo lugar, que el asunto no pasa por medidas coercitivas, sino por medidas de seducción, de atracción. Claro, hubiera sido mejor, repito, que el Ministerio de Defensa plantee el debate antes de tomar las decisiones, porque yo estoy seguro que se van a producir en el camino correcciones. Algunas declaraciones ayer me daban esa impresión. Pero bueno, ya está situado, digamos, en esos términos la discusión, ¿no? En esta articulación algo pobre que tiene el gobierno para, con sus voceros, pues ordenar un mensaje y defender eventualmente un tema que parece ser importante para el gobierno por los pocos reclutas que tiene el ejército, ¿qué papel juega el ministro Cateriano? Porque parece que se irrita mucho, se molesta, ¿no? Sale a insultar a los fujimoristas, a los apristas, o a ponerse de boca a boca. ¿Eso le hace bien al gobierno? Mira, hemos perdido, en los últimos tiempos, hemos perdido muchos de los buenos modales en política, ¿no? Ya
a tal punto de que no hay diálogo, no hay conversación. De un lado se piensa interpelar al otro lado y del otro lado se piensa simplemente en mantener una equivocación a rajatabla, ¿no? Si el ministro Cateriano piensa que aquí ha habido una equivocación y que esto se puede mejorar, qué bueno sería que evitando una interpelación o evitando cualquier otro tipo de confrontación con la oposición, pudieran ponerse de acuerdo. Pero ha visto que tenemos un primer ministro que tampoco no dialoga mucho, no tenemos concertaciones, no hay mecanismos de enlace. Cuando tú te aproximas a la política mexicana, en sus niveles ejecutivo, judicial, gubernamental, oye, tú ves que lo que mejor tienen ellos afinado y construido son sus mecanismos de coordinación y de enlace. Acá no. Acá el ministro de Defensa toma una decisión y la sociedad la tiene que aceptar, o el Parlamento simplemente tiene que darle un visto bueno, porque no hay otra manera sino de imponerla. Entonces, creo yo que tenemos que, tiene que darse un cambio de chip acá político para que las fuerzas políticas puedan entenderse de manera más serena y civilizada. Nadie tiene que molestarse. El presidente Fujimori también, el presidente Humala se molestó el otro día por las críticas al servicio militar, pero son críticas, creo yo, muy atendibles, perfectamente manejables. Porque además los objetivos que se persiguen creo que los queremos todos, que un Por ejército supuesto. con reclutas, ¿no? Con la cantidad de reclutas necesarios, con buenas condiciones, en fin. Pero tú verás que nadie en el gobierno quiere ir al Congreso con un planteamiento a conversar y a tratar. Ese es el tema, pues. ¿No? Hablando de ir al Congreso, viene la interpelación al Premier por el tema de seguridad ciudadana, pero probablemente entren también estos temas, pero se está diciendo que Cateriano debería ser interpelado también por este tema. ¿Crees que debe ir a la interpelación Cateriano? Yo en general considero, coincidiendo ahí con Juan, que en realidad este no es un tema interpelable. O sea, quizás lo que debió hacer la Comisión de Defensa del Congreso es abrir el debate que el Ministerio no ha abierto. Y decir, bueno, citamos al ministro, planteamos una discusión. Yo he visto que en el punto de vista del fujimorismo, por ejemplo, he escuchado al almirante Tubino, un punto de vista muy interesante. Supongo que el oficialismo del Parlamento también. Supongo que la Fuerza Armada puede tener un punto de vista. Y lo ideal hubiera sido que la Comisión de Defensa trate de ordenar la agenda en relación al tema del reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Porque en una lógica de interpelación, bueno, va el ministro, sigue la confrontación, responde el pliego y se vota, no creo que haya votos para la censura, y todo vuelve a foja cero. Sería ideal, o sea, me parece que el Congreso tiene, digamos, posibilidades y tiene facultades de interpelar, pero a mí me parece que el control político tiene que ir a más cosas, ¿no? A mí me gustaría que en un mes el Perú tenga claridad respecto a qué hacer con el reclutamiento, cuánto se le va a pagar a los reclutas, qué otros beneficios van a tener, digamos, saliendo qué facilidades podrían tener. Se dice que el 50% del efectivo es deficitario, necesitamos cubrir el 50%. Yo no creo que el Perú esté en condiciones de producir un reclutamiento masivo y se tengan 50.000 jóvenes que o pagar la multa y a marcha forzada a sus padres cubrir ese dinero o ellos mismos o ir. En esas condiciones el cumplimiento del objetivo no se va a producir, porque además ese joven va a entrar en condiciones de bronca, de cólera, de resentimiento. Ojalá después del debate aparezca como que el servicio militar en el Perú no es un castigo, sino es una oportunidad de vida. De eso se trata, ¿no? El indulto a Fujimori, señores, se ha puesto interesante el asunto luego de las declaraciones del cardenal Cipriani, que ha tomado posición y le ha pedido además al presidente que se pronuncie pronto, ¿no? ¿Esto polemiza más la discusión o tiene razón monseñor Cipriani? Mira, yo pienso, Jaime, que el tema del indulto ha sido capturado por los intermediarios de uno y otro lado, ¿no? Y ya nadie se acuerda de las peticiones que en un momento hizo Fujimori, forzado también, porque Fujimori tuvo un problema de petición. Él no quería hacerlo porque consideraba que, siendo inocente, no tenía por qué pedir perdón de nada. Pero un indulto pasa por eso.
no es una amnistía. Claro. Pasa por eso. Él es un condenado, se considera inocente y por lo tanto él no quería pedirlo. Bueno, lo pidió su familia y en cierta forma él indirectamente terminó con algún manuscrito haciéndolo también. Y luego las gestiones lógicamente quedan en la familia. Y por el lado del presidente tienes una intermediación muy dura y activa en el Ministerio de Justicia, donde pareciera que allí estuviera la mayor consideración respecto de si Fujimori debe o no debe tener el indulto llamado humanitario. ¿No? Fuera de cámaras hablábamos con Juan en el sentido de que el indulto es simplemente indulto. En una monarquía, una república, una democracia, un régimen autoritario, es simplemente indulto. El indulto humanitario es una figura que no encaja realmente dentro del parámetro constitucional. Y con las prerrogativas que tiene además el presidente, ¿no? Que no lo contempla. Claro. El presidente es dueño de otorgarlo o no, pero se ha viciado tanto en esta intermediación de uno y otro lado que está desacreditado. Este indulto se ha desacreditado mucho, este proceso de indulto a Fujimori. Creo yo que el presidente Humala va a tener que tomarse un tiempo, digamos, una especie de pausa a solas, sin su ministra de Justicia y sin su comisión de gracias. ¿Sin su esposa? No, probablemente, bueno, una pausa, digamos, en dúo, ¿no? Con la señora Nadine Heredia, ¿no? Porque va a querer opinar seguramente, ¿no? Y tomar su decisión. Pero creo que el presidente necesita una especie de retiro y pausa para que pueda decidir. Quizá esta Semana Santa. Pero una decisión ante sí, por sí. ¿no? Claro. No necesita de ninguna nodriza legal ni mental. Es verdad. Ahora, esto ha desatado controversias en el mismo gobierno, ¿no? Porque el premier ha dicho, ha deslizado, ¿no? Este expediente no está bien armado, parece ser, entonces no tiene por qué llegar a manos del presidente, y la ministra ha dicho, no, esto llega a manos del presidente. ¿Será que el presidente quiere tener entre manos este informe para tomar una decisión correcta o ya tendría una decisión entre manos? Lo que pasa es que en términos formales, habiendo sido planteado el indulto en el pedido en el mes de agosto y estando a marzo o a abril, yo creo que es un tiempo ya maduro, y en ese sentido me parece que el punto de vista de Cipriani, del coronel Cipriani, me parece correcto. Es decir, ya hay que tomar una decisión. Que sea una opinión expresada por un actor público, político, tan relevante como Cipriani, también lo convierte en un tema político. Finalmente hay una batalla política en la opinión pública en relación al indulto, con personas a favor y personas en contra. Lo que yo digo es que en función de los procedimientos normales en el Estado, me parece que 7 u 8 meses son suficientes, porque también hay que tener en consideración, digamos, los derechos del que lo pide, ¿no? En el sentido positivo o negativo. Se han actuado, digamos, pericias, hay un informe de una comisión que yo creo que para este caso es sustantivo, pero me parece que el tiempo se está agotando y ya debería tomarse una decisión. De ese punto de vista interpreto las palabras de Cipriani, entendiendo también que él tiene un punto de vista, ¿no? Hay que señalar que no hay, según las normas, no hay un derecho al indulto de cada persona. Sigue siendo una gracia presidencial. No es una gracia regia como en el pasado, propiedad de los reyes. Ahora tiene, digamos, procedimientos que el propio Ejecutivo se ha dado. Tiene que tener la solicitud tales características, hay una comisión de gracias presidenciales, pero yo insisto, 8 meses yo creo que ya es un periodo prudencial, ¿no? Siendo 8 meses un periodo prudencial, sería bueno entretener o ejercitarse un poco en los dos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si le da el indulto? ¿Qué pasa si no le da el indulto? ¿Qué decisión podría ser finalmente más conveniente para la estabilidad política, ¿no? Porque este tema ha polarizado demasiado. Yudy Simón dice que en aras de la reconciliación nacional un indulto podría ser planteado de esa forma, ¿no? Y es un gesto evidentemente político. Pero por supuesto, yo creo que el factor de reconciliación nacional está ahí, de por medio. Y todos estos procedimientos de los que habla Juan son procedimientos naturales, legítimos, porque un presidente tiene que tomar una decisión sobre cartas sobre la mesa, muy claras, ¿no? Y sobre muchas cosas en la balanza también,
respecto de los efectos, ¿no? Va a ser una decisión, digamos, de concesión del indulto, va a generar un problema ante una corte interamericana, un reclamo, va a crear condiciones, digamos, de efervescencia política interna, digamos, que el gobierno pudiera verse en problemas de enfrentar, o va a crear unas condiciones de reconciliación como las que se viene hablando en los últimos tiempos. Yo creo que todas estas cosas tienen que ponerse sobre la balanza, pero sin restarle poder de decisión al presidente, sin que instancias menores y subalternas estén creando una corriente de opinión que perturbe una decisión serena, firme y definitiva del presidente de la República. Y si le da el indulto, ¿qué va a pasar con ese sector centroizquierda que más o menos está con el presidente Humala? Yo tengo la sensación que aquí como que se enfrenta la reconciliación de los políticos con la otra reconciliación, es decir, con la reconciliación, ¿no?, que está ligado también a la necesidad de las víctimas, porque yo he visto a las víctimas diciendo la reconciliación pasa porque haya justicia. Mi impresión es que si el indulto se produce, de hecho se producirían muchas renuncias al interior del gabinete. Comenzando por Jiménez. Un grueso número de ministros tendría que ir. Y eso también afectaría a la bancada parlamentaria. Pero también habría una desafección de sectores sociales, intelectuales, que están cerca del gobierno, que tienen cierta tolerancia con el gobierno. Me refiero, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, tenemos un ministro de Defensa que además ha hecho antes, digamos, no campaña, pero ha señalado un punto de vista concreto en relación al gobierno de Fujimori. Entonces, supongo que... Es decir, ¿tú crees Vargas Llosa le pondría la cruz a Humala, pero de ninguna? Lo que digo es que si el presidente Humala decide darle el indulto, supongo que tiene que contemporizar y hacer un cálculo en relación a eso. Pero antes de eso hay una convicción, me parece, del presidente, ¿no? Que es decir, si merece o no merece. Porque la verdad son dos discusiones. Pero independientemente de eso, hay un tomar una decisión, hay un ¿no? fuero íntimo. Yo creo que merece o no merece. Y una segunda discusión sobre los efectos políticos. Porque podría ser que finalmente al presidente no les interesen los efectos políticos porque su convicción vale más. Y este tiempo que se ha tomado el presidente y el Ministerio de Defensa, supongo ha sido para merituar lo que dice Fujimori. Y es un elemento importante que la comisión haya dicho que no padece de cáncer. Entonces, yo tengo la impresión como que en el gobierno habría una decisión tomada sobre esto, ¿no?, en base a los informes, en el sentido que no. Ya, ahora, el presidente Humala tendría menos problemas políticos si nos vamos a ese campo, por eso, pues, dando el indulto o no dando el indulto. Yo creo que el no en este caso le significaría menos problemas que el indulto, eso también queda claro. ¿Piensas lo mismo, Juan? Yo pienso que Jiménez, contrariamente a lo que piensa Juan, yo no creo que Jiménez renuncie si tuviera el presidente que optar por el indulto. Y yo veo más bien a Jiménez trabajando en los últimos tiempos la posibilidad de cómo puede manejarse un indulto político. Creo yo que Jiménez ha estado en conversaciones con Toledo y con Mario Vargas Llosa para ver si este indulto político es viable o no. No estoy diciendo de que estén ya optando por una decisión por el indulto, simplemente están examinándolo. Pero no creo que Jiménez tenga que renunciar por una decisión del indulto. Y lo otro es que cuando Cateriano dice la familia de Fujimori debiera estar feliz por el hecho de que Fujimori no tenga cáncer, no, en buena cuenta es una opinión dentro del gobierno respecto a que estando bien Fujimori, ¿por qué tendría que dársele el indulto? ¿No? Es más o menos, sería más o menos la expresión también de Mario Vargas Llosa y la expresión de Toledo. Claro. Y si ha considerado o se está considerando no darle el indulto a Fujimori, lo que van a crear, lo que se va a abrir de aquí a futuro, después de la pausa de decisión que se tome Humala, es la otra pausa que probablemente sea darle largonas a este tema y agotarlo en el tiempo sin tener que decirlo quizás. Claro. Contra eso sin tener que decirlo. Mire cuán cerca estamos del tema que ya estamos entrando a la especulación o al balance del sí o el no. Y contra eso va pues la opinión de Cipriani, diciendo que ya decidan, porque evidentemente la estrategia del gobierno ha sido darle largas al asunto. Y bueno, mi pregunta es,
¿hay condiciones para que este asunto se siga alargando? Yo creo que hay muchas condiciones, ¿no? Porque finalmente el presidente puede resistir y decir, no estoy obligado a decir sí o no en este momento. Pero yo insisto en el sentido que, en términos de política, no de convicción respecto a que si merece o no, sino en términos de política, el presidente Humala tendría más problemas políticos o menos problemas políticos con el indulto. Es evidente que en este momento tendría menos problemas con el indulto al negárselo, ¿no? Señores, muchas gracias. Siempre es un gusto. Juan Paredes Castro, Juan de la Puente, a propósito de dos de los temas que sin duda están dando que hablar y van a seguir dando que hablar a lo largo de la semana.